el Banco Mundial proyecta un aumento de la pobreza de hasta 10,5%. Esto podría afectar en el rendimiento de los ingresos familiares de las y los chilenos. La periodista Rocío Basualto entrevistó a diversos transeúntes sobre su opinión respecto a la nota. Hola, buenas tardes. Estamos aquí afuera del establecimiento de la Virgen de Pompeya buscando a personas a quien entrevistar. Pero aquí nos encontramos con alguien. Hola, disculpa, ¿tu nombre? Hola, Daniela. Hola, Daniela. Oye, respecto a temas que han estado ocurriendo hoy en día, te quería preguntar si tú has notado que la pobreza ha aumentado como lo proyecta el Banco Mundial, que va a aumentar sobre un 10,5% la pobreza. Sí, no sé cuál ha sido como la proyección del Banco Mundial, pero efectivamente como en la calle o en el cotidiano se ha visto el aumento de la pobreza. Hoy día comentábamos con algunos amigos y amigas cómo ha aumentado la gente que mendiga en la calle, la gente que anda pidiendo plata, y como es evidente incluso en el metro de la gente que anda vendiendo, los vendedores ambulantes, el aumento, y como yo creo que eso es reflejo de la pobreza. Sumado a eso, el ir al supermercado casi que da miedo a estas alturas del año, donde está todo muy caro y es evidente la disminución de la cantidad de cosas que compran las personas. Con 100.000 pesos, antes te cansaba para el mes, ya no. Exacto. Y yo vivo en un sector donde hay muchos adultos mayores y ha sido notorio también cómo se ha tenido que apoyar por parte de la comunidad para que esos adultos mayores puedan acceder a la alimentación y a los recursos básicos que tienen que ver con el agua, el gas y ese tipo de cosas. Daniela, otra pregunta. Respecto a lo que estábamos comentando, ¿crees tú que el Ministerio de Hacienda está a la altura de los acontecimientos que están afectando el país hoy en día? Ya, creo que es una difícil respuesta porque nosotros vivimos en un sistema neoliberal donde la labor que cumple el Estado respecto al mercado es súper complejo. Es más bien regulatorio, o sea, como intenta ser regulatorio pero no lo logra del todo, y eso significa que independiente de aquellos como del gobierno de turno, hay una cuestión que está a la base de poder no solo controlar la inflación, sino que poder responder a todo lo que tenga que ver con pobreza, incluso aquello que tuvo que ver con pandemia, y es que pareciera que lo que se espera es que la solución venga por parte de los privados y no necesariamente desde el Estado, y el Estado solo solicita y regula algunos elementos, pero no tiene la capacidad de inferir de manera directa entre los privados, los empresarios y el mercado. Creo que ese es un tema complejo. Y por otro lado, porque tengo la impresión de que en Chile se ha levantado una mentira de una existencia de una clase media que siempre ha estado como sobreviviendo en base a la deuda. Eso quiere decir que hay un grueso como de la población que es de clase media, o que se llamaba de clase media y que ahora son aquellos que van a pasar rápidamente a ser pobres porque están o a 2 o a 3 sueldos de poder ser pobre, y por tanto o que están a 2 o 3 créditos de ser pobre, porque gran parte de ellos vive o paga mucho de su vida en términos de sueldo. De hecho, entiendo que la mayor parte de la población está endeudada 8 veces el sueldo que recibe mensualmente. Entonces, si está 1 o 2 meses sin tener sueldo, significa que esas deudas van a aumentar intereses y por tanto la deuda no solo va a ser ahora, sino que va a ser mucho más larga, más difícil de pagar, y por tanto también va a ser difícil generar ahorros y mantenerse. Entonces, más allá de lo que pueda hacer el Ministerio de Hacienda o lo que pueda hacer Marcel en este caso específicamente con lo que está pasando, creo que hay una cuestión que es un problema de fondo que tiene que ver con un sistema económico, y además de un sistema económico, con un país que se mantiene económicamente en base a la deuda de todas y todos nosotros. Daniela, muchas gracias por tu tiempo. Seguimos con otro entrevistado. Hola, nos encontramos ahora con Teresa Villarroel. Te quería hacer la siguiente pregunta respecto al tema que te estaba hablando anteriormente, que si tú crees que la pobreza ha aumentado como lo proyecta el Banco Mundial. Claro que sí, ha aumentado bastante. Uno se da cuenta cuando va al mercado, cuando va al médico, cuando va a hacer cualquier diligencia, e incluso, no han dicho del pasaje, pero el pasaje también ha aumentado calladitamente. Se da uno cuenta ahí cuando uno mete la tarjeta, cuando voy al mercado, ya no gasto lo mismo que gastaba antes. Sí, y va a aumentar más, por lo que se dice, va a aumentar más. Ok.
Ok, muchas gracias por tu respuesta. Seguimos con el siguiente. Siguiente entrevistado, estamos aquí con Diego y respecto a lo que te planteaba anteriormente, ¿tú crees que las instituciones han cumplido los desafíos propuestos para bajar la inflación en Chile? Bueno, yo creo que lo intentan, no es algo que se logre a corto plazo, requiere de más tiempo, de más medidas, pero por lo menos podemos ver que hay iniciativa para poder cambiarlo. Igual siento que la manera de criticar al gobierno ha sido también apresurada, también se debe a intereses políticos, lo cual cada tropiezo, cada oportunidad que brinda el gobierno para ser criticado se ensaña demasiado para dejar ver claro su error o posibles errores. Yo diría que sí, lo ha intentado y me quedaría en primera instancia con eso. Después veremos si efectivamente las medidas tomadas son eficaces o no. Y ahí después cuando termine tiempo prolongado, no sé si estaré redundando demasiado, pero yo diría, me limitaría con aquello. Pero no le daría más vueltas, trataría de bajar un poco los niveles, ver que no es tan grave, todavía sigue siendo muy poco tiempo lo que ha pasado. Yo diría cero problema con las medidas, pero tampoco hay que ser tan abrupto, tampoco hay que ilusionarse también mucho también, en ese sentido. Ok, Diego, muchas gracias por tu tiempo. Seguimos con el siguiente. Sigo acá en el Colegio de la Virgen de Pompeya y ahora voy a entrevistar a Camila Cortés, docente del Colegio de la Virgen de Pompeya, que de casualidad me comentaba que imparte clases de economía y de sociedad. Camila, respecto a lo que te estaba comentando sobre la inflación y cómo repercute esto en el aumento de la pobreza, quería preguntarte, ¿cuánto crees que ha influido el aumento de la pobreza en las instituciones estatales? Yo creo que en el papel influye mucho, porque siempre se ve que los ministerios promulgan medidas que se van a implementar, del sueldo mínimo y la cuestión, pero por ejemplo el IPC sigue aumentando, a un año van 2 cifras de IPC, vienen los reajustes, los arriendos, entre otras cosas, por lo tanto yo siento que en el papel influye porque se promulgan posibles reformas o cambios a futuro, pero en la práctica la verdad es que nadie ve cómo las instituciones reaccionan a los datos, entonces lo encuentro nefasto. Claro, ¿y qué impacto crees que puede generar en la legitimidad la inflación en las instituciones? Yo creo que si la inflación no es bien regulada por los entes correspondientes, por ejemplo por el Banco Central, con las tasas de política monetaria, obviamente que la gente va a resentirse más y se va a encarecer mucho más la vida y el costo de la vida. Por lo tanto, si la gente no ve que las instituciones que existen con un motivo cumplan con su trabajo, obviamente que entra en legitimidad no solamente la institución, sino que el gobierno y el sistema en general. Así que es un tema bien delicado y yo espero que el Banco Central o incluso el Ministerio de Hacienda hagan algo al respecto, porque si no, puede entrar en crisis nuevamente la legitimidad en nuestro país y ya sabemos que eso nos llevó a una crisis aún más profunda en el año 2029. A nivel país, ¿qué ámbitos crees que se verán afectados? También considerando que el gobierno está en conocimiento de esto y del aumento de la pobreza actualmente. Yo creo que precisamente el mismo gobierno se va a ver afectado porque la gente opina, ahora la prensa tiene una perspectiva muy distinta con respecto a lo que está pasando, hace décadas atrás no se hablaba mucho de política o de lo social, pero ahora sí, por lo tanto el principal afectado obviamente es el gobierno cuando se demuestra que no toma cartas en el asunto real con respecto a las cosas que pasan. Yo siento que el gobierno es el que se va a ver afectado dentro de nuestro país. Ok, Camila, muchas gracias por tus palabras. Esto ha sido todo en mi entrevista. Adelante, estudio. Gracias, Rocío, por demostrarnos y mostrarnos que la opinión de los chilenos es bastante parecida. Todos opinan que la inflación nos ha afectado a todos y que cada vez la pobreza que estamos viviendo se nota aún más. Bueno, espero que les haya gustado la nota y los esperamos de nuevo en Noticias Noche.